Bienvenidos a Cristóbal por Europa. Sin tanto preámbulo, les presento la ciudad de Luxemburgo. Pero empecemos con su nombre oficial, que es el Gran Ducado de Luxemburgo. Es una monarquía constitucional con un gran duque como jefe de Estado. Se encuentra en la región occidental de Europa, limitando con Bélgica, Francia y Alemania. Aunque es uno de los países más pequeños de Europa, su tamaño no refleja la grandeza de su belleza y cultura. Y es que Luxemburgo cuenta con una capilla del 987, una de las capillas más antiguas de la ciudad, dedicada a su santo patrón, San Miguel Arcángel, que se encuentra aquí a mis espaldas. La capilla de San Miguel Arcángel, como antes dije, es del siglo X, exactamente del 987 después de Cristo. Fue construida como capilla castral, que significa que era la capilla exclusiva para los aristócratas del castillo. Fue mandada a construir por el conde de Luxemburgo. En su entrada destaca el escudo de armas de Luis XIV. Y su aspecto actual data del 1688, ya que ha sido reconstruida porque se ha destruido a lo largo de su historia. Su estilo es románico barroco. De hecho, me hace pensar a muchas capillas mexicanas, ya que este estilo predomina en México. Su decoración me parece muy familiar, pequeña y acogedora. También esta capilla es conocida por esto mismo y logra su cometido. Sus vitrales permiten que la luz natural se filtre y genere una atmósfera serena y espiritual. Curiosamente, mi abuela, a todos los lugares que visito, me pide que no olvide visitar sus iglesias. Claro, como buena abuela mexicana. Pero este lugar tan antiguo nos conecta a la próxima característica de Luxemburgo, y es cómo convive el pasado con la modernidad, de una manera surrealista. Solo imagínate que el centro histórico tiene una circunferencia de aproximadamente 1 kilómetro, y ahí conviven muchos estilos arquitectónicos de más de 1000 años en un área mínima. Otro dato curioso de Luxemburgo es que es uno de los países más prósperos del mundo y tiene una economía altamente desarrollada. Lo puedes apreciar en sus edificios o en sus tiendas de marcas de renombre y muy costosas. Producto de ser parte de un centro financiero importante, y cuenta con una de las rentas per cápita más altas del mundo, convirtiéndola en el país más rico de toda Europa. Tanto así que los servicios públicos en Luxemburgo son gratuitos. Sí, como lo escuchaste, completamente gratuitos, creando una idea innovadora en Europa y con visión hacia el futuro. Y una prueba de este progreso hacia el futuro es que goza de muchos centros y parques recreativos. Y dentro de uno de ellos encontré esta peculiar opción: un distribuidor de libros donde puedes tomar uno, sentarte, leerlo y después debes regresarlo. Por ejemplo, este señor vino especialmente a leer a este parque. Y contrastantemente pasaremos a las famosas tiendas de lujo que nos encontramos por el camino. Pero sigamos nuestro recorrido, nuestro camino cuesta abajo. Hoy en la ciudad de Luxemburgo hemos tenido suerte.
ya que la temperatura es bastante propicia para descubrir la ciudad. La temperatura es de 27 grados, está llena de turistas y se respira un ambiente tranquilo y veraniego. Y bien, ¿todo bien? ¿Qué les está pareciendo Luxemburgo? Ahora los voy a llevar al mirador de la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad tiene unas murallas, está en una zona montañosa y rocosa, y lo más interesante es cuando llegas a este mirador y puedes tener esta vista y puedes ver la parte vieja o las construcciones viejas que estaban dentro o estaban sobre un valle y se pueden apreciar desde esta parte amurallada. Y ahora nos encontramos en el confín de la ciudad, en las fuertes y poderosas murallas, que ahora se han convertido en el mirador del Valle de Luxemburgo. Como habíamos dicho, fue construida sobre una colina llamada Bock, y esta casualidad de la naturaleza sirvió como importante protección para la ciudad. Increíblemente, se construyó una muralla alrededor de las faldas de la colina, creando del Ducado de Luxemburgo una trinchera impenetrable. Curiosamente, dentro de la colina hay pequeños túneles llamados Bock Casemates, que es un sistema subterráneo que sirvió de almacenamiento y resguardo en tiempos de guerra, porque Luxemburgo ha sido asediada y ha pasado por dominio de muchos países por los conflictos conquistadores de otros reinos e imperios. Por ejemplo, fue parte de España cuando el territorio fue heredado a la dinastía de los Habsburgo en el siglo XVI. Después fue parte de Francia durante la Revolución Francesa y posteriormente fue parte del Imperio Napoleónico. En 1815 fue parte de los Países Bajos y Bélgica, que conformaban un solo reino. En 1839 fue parte de la Confederación Germánica. En 1890 regresa a ser de los Países Bajos, pero bajo estatus autónomo. Y en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, fue invadida por el ejército del régimen nazista alemán. Aunque los luxemburgueses se resistieron, no pudieron con la mayoría numérica del ejército contrario, y sufrió deportaciones de judíos, imposiciones políticas y restricciones. Este episodio marcaría mucho al país y a la ciudad de Luxemburgo, pero sería liberada en 1944 por las fuerzas aliadas en la famosa batalla de las Ardenas, que por cierto, tengo un video llamado La Roche en Ardennes donde hablo de esta importante batalla. Te dejaré al final el enlace para que puedas ver también este video. Se dice que el dinero y el amor no se pueden ocultar, y esta ciudad hace muy bien esta mezcla entre la modernidad, el desarrollo económico, la cultura y la historia. Y la ciudad de Luxemburgo da gusto a todo visitante. Por el precio de 15 euros existen estos trenes que ofrecen el tour por la ciudad. Si lo tuyo no es caminar y al mismo tiempo quieres descubrir más, esta es una muy buena opción. Pero bueno, yo te seguiré llevando por estas calles y este ambiente. Vamos a seguir explorando el ambiente luxemburgués. Pero antes, haremos una pequeña parada en una tienda de souvenirs donde también venden agua. A este punto el sol es muy húmedo. Por cierto, aunque pocos lo crean, en la parte central y norte de Europa el sol puede ser en verano muy fuerte, entre 30 y 34 grados. Por lo tanto, si visitan, usen protección solar e hidrátense. Algo que vale la pena destacar es la limpieza que tiene esta ciudad. No encuentras ni siquiera una colilla de cigarro, una basura, nada en el piso, en comparación de otras ciudades europeas. Y es porque tienen una alta educación sobre el cuidado de la ciudad y sobre todo tienen muchas reglas que a veces se tiene que pagar muchísimo
si se rompen esas reglas. Y también esto yo lo valoro mucho en una ciudad porque habla de la mentalidad, de la cultura y de la educación de las sociedades y de la modernidad. Y en Luxemburgo, en cada escasos metros se encuentra un cesto de basura o algún contenedor para facilitar el mantener la ciudad limpia. Vean, nada de basura en torno a la ciudad. Absolutamente nada. Si la encontramos, te diré. O no, mentira, sí la encontré. No hay ciudad perfecta. Y es que aunque hemos encontrado este pequeñito detalle de basura, no significa que Luxemburgo sea sucia. Al contrario, en comparación a muchas ciudades europeas a las cuales he ido y he visitado, Luxemburgo se mantiene en el top de las ciudades más organizadas. Y es que vean con qué me he encontrado. Me he encontrado con una pequeña construcción. Son unas pequeñas habitaciones y casas que en este momento son restaurantes o son bodegas y tienen un pequeño, una pequeña fuente. No, mentira, no es fuente. Pozos, Cristóbal, pozos, que nos da la referencia del vivir y de cómo se constituían los edificios en el pasado en la vida diaria de Luxemburgo. El Passage du Palais, o Pasaje del Palacio, fue un punto de reunión en el siglo XIX. Este lugar fue popular porque aquí se juntaba la clase alta para socializar. Después, en tiempos de guerra, fue un refugio y en los años 90, hasta la actualidad, se ha convertido en un lugar emblemático para los lugareños turistas con tiendas, cafés y restaurantes. Y bien, sigamos con nuestro recorrido. Vamos a ver qué nos trae y nos va a mostrar Luxemburgo. Sigamos con datos interesantes. ¿Sabías que en Luxemburgo se hablan 3 idiomas? El luxemburgués, el francés y el alemán. Y como cuarta lengua de dominio popular es el inglés. Esta ciudad transmite una gran paz. Es definitivamente un lugar donde la arquitectura, el ambiente, los restaurantes con sus sombrillas y verdes plantas decorando, más la frescura que se respira y la buena atención al turismo, la convierten en un lugar destacable. Y si agregamos los eventos que organiza el municipio, que están siempre a la orden del día, no podemos pedir más. Seguramente te has preguntado qué significa la palabra Luxemburgo. Pues Luxemburgo tiene como origen la germanización del término celta Lucilem. El significado de Lucilem es de manera literal, pequeño. Por su parte, la palabra, también de origen germánico Burg, significa castillo. En resumen sería el pequeño castillo. Sin duda Luxemburgo es una ciudad fantástica para una opción este verano, para disfrutar de una pequeña ciudad y un ambiente agradable, en paz y familiar. Pero queridos amigos, viajeros y aventureros por Europa, espero que hayan disfrutado esta hermosa ciudad. Recuerden que la grandeza de su belleza está en su pequeño tamaño. Los invito
a que no te pierdas los siguientes videos y que te suscribas a mi canal, me dejes un comentario dándome tu opinión o cualquier duda, sugerencia sobre el canal. Y me dejes también mucho amor con un like y compartas para que a otras personas les llegue este video. Porque tú compartiendo este video te vuelves parte principal de este canal y lo conviertes al mismo tiempo parte de ti. Un fuerte abrazo y nos vemos en el capítulo siguiente. ¿A dónde nos llevará el destino? Esto será una sorpresa. Hasta pronto.